gracias a Dios por la vida de la hermana Carla, por la vida del hermano Aram, por la vida de la hermana Laura y por los que poco a poco se van a ir sumando a la alabanza para que podamos nosotros entrar en oración. Yo sé que no se oye de manera profesional y déjeme decirle que a Dios eso no le importa. Dios está viendo nuestro corazón. Amén, amén. Siempre Dios estará escudriñando nuestro corazón. Y hay veces que usted se pone allá con carita muy espiritual, pero está en todo menos en la alabanza. Entonces, no se queje. Vea en qué usted puede apoyar. Hermana, le toco el pandero para que no se oiga cuando se desafina. Hermana, ¿cómo les ayudo? Va, todavía falta, vamos a traer algunos instrumentos más, vamos a traer el bajo la próxima semana, si es que a quien le toca el bajo se ponen las pilas. Si no, pues ya vendrán las pilas después. Va, también si el que se va a tocar la batería se pone las pilas. Va a venir la otra semana. Yo pues estoy ahí. Si llega la batería la próxima semana, ya tocaremos la batería. Aplauda más fuerte porque Dios tiene que dar los recursos para comprar los aparatos y para que podamos estar nosotros adorando al Rey como al Rey le agrada. No venimos ninguno de nosotros a agradar a los otros. Y David va a aprender la guitarra. David va a aprender la guitarra. Habacuc va a aprender el bajo. Si no tiene un off, para que la aprenda, mejor que aprenda. Vamos a invertir en ellos para que empiecen. ¿Cuándo va a empezar las clases, don David? Mañana. Otro que no se pone las pilas. ¿De quién depende? ¿De usted o de su mamá? Para ponerle pilas a su mamá, digo. ¿Y Habacuc qué va a tocar? El bajo. La puerta, El bajo. el pandero, No, el bajo. el triángulo, el tambor, lotería. ¿Y José qué va a tocar? No, el que está atrás de usted. Ah, La guitarra primero. qué bueno que le guste. Qué bueno. Es que no se llama la guitarra. La guitarra primero. Vamos a preguntarle al Señor. El Señor nos está llamando para que le adoremos, pero para que adoremos ya sin contratiempos, no estar más dedicados a leer la pantalla porque estábamos leyendo la alabanza, sino a sacar una adoración de nuestro corazón. Amén. Amén. Y bueno, eso tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Cuántos conocen realmente el corazón del Padre? Y los demás son huérfanos, que no conocen el corazón del Padre. Vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Alguien que le ayude con el micrófono, mijo, por favor. Ahí está la Frida. Está la Frida. Así, con un corazón dispuesto, no nos cuesta nada hacer las cosas. 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Dígale al que está a su lado, eres creado a imagen de Dios. Esa es la primera cosa que nosotros necesitamos entender. Si vamos a buscar el corazón del Padre, lo primero que usted tiene que escudriñar es su propio corazón. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Algunos somos más engañosos que otros de corazón, pero todos somos engañosos. Y aquí en el libro de Génesis nos está enseñando para qué Dios nos creó. Y si dice para que se enseñoreen, está hablando de un gobierno. Amén. Para que ejerzan un gobierno en la tierra. ¿Sobre quién? Sobre todos. Sobre todos, dice esta versión, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Hay algunos que no son reptiles, pero son muy arrastrados. También sobre esos Dios nos dio dominio. Dios ha dado en nuestra boca poder. Pero si usted no conoce el corazón del Padre, si usted no conoce su propio corazón, usted no puede ejercer ese poder. ¿Le puedes dar un manazo a tu hijo ahí para que se ponga en cintura? Sí, ¿se ve? Con la cabeza así colgando. ¿Se ve? En la vida, todos hemos recibido propósitos por parte del Padre. Nadie vino despropositadamente a esta tierra. Todos tienen un propósito que debe de ser cumplido. Amén. Dios nos ha dado propósito y es importante descubrir nuestro propósito para saber quiénes somos, sin olvidarnos de nuestro Creador. Es decir, sin que nuestro orgullo se inflame de tal manera que nos creamos el muchacho chicho de la película Gacha. La última coca en el desierto. El más sabiondo. ¿Verdad? No hay otro mejor que yo. En mi trabajo yo soy el número 1. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor que te ha dado esa sabiduría. ¿Cuál es el deseo y la voluntad de Dios para crearnos? Estaba sin hacer nada y se le ocurrió nomás crear al hombre a imagen y semejanza. Como ya había acabado, estaba sin más ideas de qué hacer para crearnos. No, Él tenía un propósito y Él tenía el firme deseo y la voluntad de crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén, amén. ¿Y qué implica todo esto? ¿Qué implica que usted se ha hecho a imagen y semejanza de Dios? Yugo, iglesia. Se pusieron tristes los hermanos. Que tengamos cualidades como Él también. Que tengamos Algunas cualidades que Él también tiene. cualidades y características que Él tiene y que ha depositado en nosotros. ¿Cómo cuáles, hermana? Como como por ejemplo el cuidar de nuestro prójimo. El amar a nuestro prójimo, que es un mandamiento aparte de una cualidad que tenemos. ¿Qué otro? Ese es un mandato que el Señor Jesús nos da. Hermano, Dios tiene muchas cualidades. Perdonar también. El perdón, el tener la cualidad de perdón, ya lo dijeron hermano Salim, está trazado en noticias. Más amar más, sí, hermano José. La humildad.
La humildad, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. ¿Quién más? Uno por uno. Date El que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, yo soy amor. ¿Verdad? Dios tiene muchos atributos, algunos son exclusivos de Dios. Porque imagínense, si así nos va como nos va, si Dios te diera la omnipresencia, pobrecita de la gente, el chisme no pararía. Chismosos se llama. Chismosotes, ¿verdad? Ovni. Omnichismosos. Entonces, esos atributos son exclusivos de Dios. Omnipresencia, omnisciencia, Omnisapiencia. omnipotencia. Dios es soberano, pero ha compartido algo de su soberanía para nosotros, porque te da poder para declararle a las tinieblas. Lo que pasa es que hemos malentendido este poder y le andamos queriendo declarar a todas las cosas que se pongan a como a mí se me antojan. Y esto no es así. Dios no cumple gustos ni endereza jorobados, aunque sí lo hace cuando Él quiere, por su soberanía. Pero no hace lo que nosotros queremos, y menos cuando no está conforme a los propósitos de Dios. Dios nos creó entonces con la firme finalidad de generar una familia a imagen y semejanza de Él. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Él quería formar una familia y todo esto se lo entregó a Adán. Pero lo perdimos. No Adán, sino lo que le había dado el Señor a Adán. La ayuda idónea. No, tampoco lo perdimos a la ayuda idónea, todavía la tenemos. El heredero. El Señor le había dado instrucciones a Adán y no fueron cumplidas. Y eso hizo que el diablo se enseñoreara sobre ellos. Y al enseñorearse, robó el propósito que Dios había puesto sobre la vida de Adán. Y lo acabamos de leer en el 26. Enseñoríense, ¿verdad? Aparte de ser una familia, deberían de tener el gobierno de este mundo, no el gobierno de un estado, no el gobierno de un país, sino un gobierno del mundo, un gobierno universal, en el cual estuvieran sujetas todas las cosas. Pero lo perdimos. El hombre fue hecho como un recipiente en el cual debería de ser portada la gloria de Dios. Amén, Señor. Cuando Él le dice enseñoreate, le está diciendo muestra mi gloria a toda la creación. A través tuyo. Muestra de lo que fuiste hecho. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra, Dios sopló sobre él un hálito de vida y le dio algo que la ciencia llama ADN. El ADN de Dios en el ser humano. Y ese ADN, cuando perdimos el gobierno, cuando perdimos la potestad, se vio desvirtualizado. Se vio corrompido por la maldad, por el pecado. Y entonces ahora nosotros hoy día tenemos un ADN corrompido. Pero eso se va a arreglar. Eso se tiene que ir arreglando. Así como nuestros padres biológicos o nuestros padres naturales, a través de ellos nos fue dado un ADN. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y se nos fue entregado un espíritu de adopción,
y se nos fue entregado un espíritu que nos permite clamar Abba Padre, y nos fue entregado el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo en nosotros viene y tiene que reformar ese ADN de tal manera que ahora nosotros vengamos nuevamente a la posición, deja de comer papá, a la posición de ser hijos. ¿Ok? De ser hijos en una manera comprobatoria, porque nuestro ADN tiene que ser modificado. Amén. ¿Cómo comprueba en lo natural un padre que el chamaco es suyo? Le hacen una prueba de paternidad que no es otra cosa más que una comparación del ADN del sujeto número 1 con el ADN del sujeto número 2. Y luego dicen si están sujetos o no están sujetos. ¿Ok? De esa manera comprueba ya sea el papá que sí es su hijo o el hijo que sí es su padre. Y ese ADN entonces trae consigo una serie de características físicas que no podemos nosotros rechazar. Hay veces que el chamaco para nada se parece al papá físicamente, nunca ha conocido al papá, pero es el papá en todo lo que hace, En sus decisiones. sus gestos, sus ademanes. A lo mejor no tiene la nariz del papá, pero se la suena igual la nariz. Porque el ADN en nosotros, eso es lo que hace. Entonces, si entendemos esto en lo natural, tenemos que entender lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros cuando viene a reformar y a transformar ese ADN que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Mauricio, levántate y ponte ahorita en tu cara. Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido. Y a través del sacrificio en la cruz, nosotros podemos ahora recibir al Señor y recibir al Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo tanto, sucede una cosa extraordinaria en nosotros, porque no dejas tu ADN natural, pero tu ADN espiritual empieza a ser transformado. Empiezas nuevamente a tomar imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos expresar esto? Alguien que tiene raíces de amargura, el Espíritu Santo empieza a quitar. Porque alguien que está en amargura no puede ser luz. Alguien que está en amargura no puede ser portador de la gloria de Dios. Así es, Señor. Tienen que ser rotas esas cadenas de amargura y el Espíritu Santo entonces empieza a transformar lo que hay en nosotros y viene hasta la raíz del problema, escudriñando, hasta que dice, aquí está. Mira lo que me encontré. Mira lo que hallé escondido en ti. Y de esa manera entonces el Espíritu Santo empieza a llevarnos a nuestra naturaleza original. Pero en este caminar, el Espíritu Santo continuamente te va mostrando aquellas áreas que tú debes de transformar, porque no todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Dios generó una familia de hijos. Dios siempre guardó una parte de la gente que no se corrompiera, guardando su identidad, guardando su ADN. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener nosotros en lo natural una muestra representativa de que sí se podía. Y luego vino Jesús y nos mostró con toda claridad
que se puede vivir en santidad. Porque nuestro ADN espiritual fue creado para que usted y yo viviéramos en santidad. Uno de los propósitos de crear a Dios, al hombre, es que fuera como un hijo natural para él. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esto todos tenemos bien este concepto y lo entendemos bien. El Espíritu Santo engendró en María y María dio a luz en su virginidad un hijo, al Hijo de Dios. Esto lo entendemos todos. Pero ¿y entonces cómo vengo yo a ser hermano de Jesús, coheredero de todo lo que Jesús tiene? ¿Qué es lo que me hace eso? El corazón del Padre. El corazón del Padre, por el vasto amor con que nos amó, dejó todo preparado para que todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor y su Salvador pueda ser transformado a imagen y semejanza de Él y entonces pueda tomar la posición de hermano. Y fíjese usted de qué manera trabaja, que aunque somos hijos adoptados, el Espíritu Santo transforma nuestro ADN de tal manera que compartimos el ADN Amén, amén. con Jesucristo. De tal manera que ahora nosotros en lo natural tenemos que aprender a ser uno con el Señor. Amén. ¿Hasta aquí alguna cosa que no entiendan? Estoy tratando de ser lo más explícito posible porque necesitamos llegar a conocer el corazón del Padre. Necesitamos aprender cómo venir al corazón del Padre. Mande usted. Despierta, bien despierta. Por eso dice la palabra que el que mentía deje de mentir, el que robaba deje de robar, que tenemos que dejar de hacer lo malo para ser sin mancha para el Señor, para ser... Y que el que no se congregaba se congregue. Amén, amén. Por eso yo decía, Amén, "Bienvenido, amén. hermano". Bienvenido, hermano. ¿Sabes quién es jefe? Duro y a la cabeza, dice. Ahí seguía hablando. Somos entonces, sí, hermano, adelante. Tengo una duda. Hay personas, gracias, hay personas que no van a, por ejemplo, como aquí, a una reunión, sino que en su casa ponen la televisión y lo ven. ¿Es igual que si lo hacen en su casa que venir acá? No, sí estás teniendo una intimidad con el Padre, pero la palabra de Dios es muy clara y dice que no debemos de dejar de congregarnos. Pudiéramos decir que eso es una congregación virtual, ¿verdad? Pero no tienes ningún compromiso, no tienes ninguna situación de amor con el prójimo, ¿va? Aquí vienes y a lo mejor alguno te va a hacer mala cara y te vas a ir hablando mal de este lugar, o a lo mejor todos te demuestran su amor y tú te vas hablando de que en esta congregación hay el amor de Dios, ¿va? Pero eso solamente lo vas a experimentar cuando tú vayas a un lugar. Tú no puedes sentir el abrazo del Padre si no sientes el abrazo de un hermano. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, aquí tenemos hermanitos que están en otros lugares estudiando, como la hermana Frida, ella está en Mérida, y pronto la hermana Pau, que se va a estudiar su maestría Con el en chimpancingo. Ellos forman parte de esta familia. Ellos nacieron aquí, Dios los puso aquí. Entonces ellos, por cuestiones del propósito que Dios tiene sobre sus vidas, los está sacando. Entonces ellos no van a ir a otra iglesia porque ellos tienen su casa. Ahí sí ellos se conectan en los medios de comunicación para estar con nosotros interactuando, pero porque hay una relación de familia establecida desde antes y hay un compromiso
El compromiso de nosotros es que aunque ellos no estén aquí, nosotros somos responsables de estar orando por las cosas que están haciendo ellos afuera. Y el compromiso también es estar velando porque ellos cumplan el propósito de Dios. Y ellos tienen la responsabilidad de que cuando estén de vacaciones vienen y saben que esta es su casa. Gracias. Cuando están de vacaciones vienen a que les jalemos las orejas. Hola. Hola, me presento. Parte de esta convivencia es lo que nos va a llevar a convertirnos en una familia real. Y no real porque te pueda ver y te pueda tocar, sino real de realeza. Porque entonces nosotros empezaremos entre todos a tomar el lugar que nos compete como hijos del rey. ¿Cómo se le llama a un hijo del rey? Príncipe. ¿Va? Entonces, aunque fellitos, somos príncipes. ¿Usted no es fea o feo? Discúlpenme. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9. No corra, lo voy a leer yo. Busque usted a Peter y vaya a la Primera de Peter. Amén. Casi hasta el final, hermana. Léalo ahí en su lugar en silencio. Primera de Pedro 2:9. Y ya cuando lo lea me dice amén. Ahora declárenselo a la persona que está a su lado. Mas tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Para admirable. nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sus hermanas, sus hijos. Gracias. Amén, amenito. Amén. ¿Esa es su identidad? Eso es lo que usted tiene que repetirse todos los días de su vida. Yo soy linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos real sacerdocio. Pero como en su familia natural, usted ama a sus padres y a sus hermanos porque ha convivido muchos años con ellos. Y nosotros tenemos que amarnos porque somos una familia real. Pero sin convivencia no hay relación. El enemigo muchas veces nos engaña diciendo que el amor persiste a la distancia. Y en el mundo dicen amor de lejos es de esperar, ¿verdad? Porque no se puede amar si no hay una convivencia.
El amor nace, ¿no? Si tú quieres ser parte de la familia real, tú necesitas estar donde está la familia real. Si tú quieres ser parte de un movimiento social, tienes que ir y registrarse en ese club social y hacer una membresía o pagar una membresía y asistir determinados días. Si no vas, te cancelan tu suscripción. ¿Por qué queremos que en lo espiritual Dios obre de otras maneras? Si tú eres familia real, tienes que tener un lugar en la mesa del Padre. Allí debe de estar tu nombre, anotado con letras en relieve, con letras de oro. Tu nombre. Cuando ibas a la escuela y tenías determinado número de faltas, a extraordinario. Y si no, de una vez a repetir, para que se le quite no venir. Si tú no llegas a la reunión, a la mesa del rey, ¿qué crees que va a suceder? Extraordinario. A repetir de una vez. Parte de conocer el corazón del Padre es venir a sentarte a la mesa con el Padre y estar con Él viendo qué le preguntó tu hermano fulano, qué fue lo que le contestó a Perengano, y que de vez en cuando voltea y ve los ojos esperando a ver a qué horas vas a hacer tu pregunta. Porque eso te va a dar un conocimiento especial del Padre. En la manera en como el Padre te conteste, es en la manera en como tú vas a empezar a amar a Dios. Y te vas a empezar a enamorar de quienes están sentados a tu lado. Así Y es. los vas a empezar a amar. Y entonces, dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de defectos, multitud de imperfecciones. Y entonces todos nos empezamos a mirar como perfectos. Pero eso hay que sentarse en la mesa del Rey. El deseo y la voluntad de Dios para ser una familia de hijos e hijas que compartan su naturaleza, que compartan sus características, que compartan su corazón para hacer su voluntad. Vaya a Génesis 17. Versículo 6. Te haré, Sí, se oye. te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Amén. ¿Qué significa esto? ¿De qué tipo de fecundidad nos está hablando? Espiritual. Pero, ¿cómo van a poder salir de tu fecundidad reyes y naciones si tú no te has querido integrar a la familia real? Eso es algo, si tú lo puedes ver, que ya está en tu ADN, porque es una promesa de Dios. Dice, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. No implica que vas a tener 800,000 hijos.
implica que Dios te va a poner al frente y te va a entregar hijos para que tú los guíes. ¿Está tu corazón preparado para ser como el corazón del Padre y poder albergar reyes y naciones? Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar o que tú no estés preparado para llevarlo a cabo. Dios no puede cumplir esta promesa si tú no conoces el corazón del Padre. ¿Cómo va a poder el Señor cumplir esta promesa en ti? Sabemos que Dios es el Rey de todo el universo. Nada hay que Él no pueda hacer, cambiar, modificar. Y si no se puede, lo destruye y lo vuelve a hacer. Así es. Porque Él es el alfarero. Así Porque Él es soberano. Amén, amén. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Salmos 16:6. Perdón, Salmos 10:16. Salmos 10:16. 10:16. ¿16? 10:16. ¿Es Biblia? Sí, Pues léala. es una versión distinta. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos, a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención. Mi versión dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. 10:16. Sí, está bien, es otra versión. No estoy diciendo que no esté correcto. Por eso dije, mi versión dice otra cosa. ¿Ok? No somos cualquier baba de perico. No somos cualquier cosa. Somos una nación de reyes y sacerdotes. Somos pueblo escogido por Dios. Uno de los problemas con los que nosotros batallamos es que nuestra mente no alcanza a captar esto. Batallamos mucho con nuestros conceptos, batallamos mucho con nuestros pensamientos. No tenemos claridad realmente de quiénes somos. Y por eso el enemigo viene y nos zarandea, porque nos dice cualquier cosa y nos hace dudar y nos lleva a un entendimiento entenebrecido y nos hace pecar. Y una vez que pecamos, ya no paramos. Y entonces, ¿dónde quedó tu identidad? ¿Dónde está que eres rey y sacerdote? ¿Dónde está que eres nación santa? Ya lo perdiste. Porque no entendemos en nuestra cabecita, en nuestro pensamiento, quiénes somos. Viene alguien del mundo y te adula, no es que tú eres el más fregón. Oh Dios. Ya caíste Ahí en la se trampa. acabó. Dice la palabra de Dios, cuídate de los labios lisonjeros. Aquel que viene a decirte, ay, qué guapo estás, qué bonito estás, no viene con buenas intenciones. Viene a sacarte del lugar donde estás
para ver tus debilidades y lograr algo de ti. Hay mucha gente que le encanta estarte adulando. Cuidado con esa gente. Y no es porque tú no puedas tener esos atributos que ellos quieren resaltar de ti. Pero ellos lo están haciendo de una forma insana para obtener algo de ti. Una ganancia deshonesta. Cuando tú necesites adulación, ven a la casa del Padre. Preséntate en alabanza y en adoración al Padre. Entonces el Padre viene y te abraza y te adula. Y te adula de una manera extraordinaria. Eres mi hijo amado, mi especial tesoro, la niña de mis ojos. ¿Qué más te pueden decir que no te hagan que te derritas? Pero nos gusta más la adulación que oímos en el mundo. ¿Ah? Cantaría el Paco, ¿qué era? Paco Stanley. ¿Va? Eso nos encanta. Ponernos en la posición de Paco Stanley nos gusta mucho. Qué lindo soy, como me quiero. ¿Ven? Lo que les digo, eso es inmediato. Lo estamos apoyando. La carne inmediatamente sale a flor de piel. No, hermano, nosotros tenemos un legado dentro de nosotros y debemos de guardarlo. Si tú eres un especial tesoro para Dios, ¿qué hay en ti? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti para llamarte de esa manera? Así es. Ya, que nosotros ¿Qué es tan valioso para Dios para que tú seas su especial tesoro? ¿Qué hay? Ustedes, madres, ¿qué han puesto en sus hijos? Todo, la carne, el corazón, el hígado, el bufe, todo. Hasta la chancla de pasada a los desobedientes. Entonces, para ustedes como mamás, ustedes debieran de entender ese concepto de especial tesoro, porque cada uno de sus hijos es su especial tesoro. No así para los padres. Para los padres amamos a los hijos, pero nuestra visión de ellos es de enseñarles en todo tiempo responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. Entonces, sí son nuestro tesoro, pero no en la misma cuantía que ustedes. Ustedes lo llevaron en su vientre 9 meses. Les hizo que fueran al baño a hacer guácara no sé cuántas veces. Les lelió cuando salió. Causó estragos. Bueno, si Dios te dice que tú eres su especial tesoro, compárense. Compárense con lo que Dios les está diciendo. Perdimos todo eso que había sido entregado a Adán. Pero cuando Jesús empezó a predicar, Él empezó a reconciliar a los hijos con el Padre. Y por eso Él empezó predicando, diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se los voy a traducir un poquito. Arrepentíos y convertíos, porque el corazón del Padre ahora
está abierto para ustedes. Amén, amén, amén. Para que ustedes puedan venir y conocer qué hay ahí para ustedes. Pero tenemos que tener esa coinonía, tenemos que tener ese tiempo de relación con Dios. Tenemos que conocer a ese Dios que nos ha dado todo. Sabemos que somos hijos de Dios, la palabra dice que somos hijos de Dios, la palabra reafirma lo que es ser hijo de Dios. Pero saberlo, creerlo y vivirlo son tres cosas diferentes. ¿Sabes algo? ¿Crees algo? Y medio vives algo. Y Dios no está esperando eso de nosotros. Dios está esperando que tomemos el amor de Jesús. Y Jesús dice, vine a traerles vida y vida en abundancia. No para que medio vivas, sino para que vivas en plenitud. Para que puedas gozarte en la presencia de Dios. Vivimos siempre lamentando las circunstancias. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No soy como los demás son. Es que yo no entiendo por qué no les caigo bien. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Es que yo no sé por qué me ven con ojos de desagrado. Yo tan buena gente que soy. Siempre estamos quejándonos, si no es de eso, es de los problemas, es porque ya me falta dinero, es porque no me alcanzó para la renta, es porque esto, porque aquello. Pero nos olvidamos de nuestras responsabilidades. ¿Por qué nos quejamos por falta de dinero si no cumplimos con lo que el Señor nos pide? ¿Por qué nos quejamos de que tenemos muchos problemas si aun cuando tenemos abierta la casa del Padre y el corazón de Dios, no venimos a Él? Ahí andamos implorando el favor de San Quilmas el Petatero, a ver qué virgencita nos ayuda. El compadre, el amigo, el tío, el primo, el abuelo. Y no venimos a donde tenemos que venir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vaya usted a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Qué significa esa palabra de renovación? Cambiar todo lo que tienes en tu cabeza por lo que el Señor había puesto originalmente. Amén, ahí. amén. Como en el teléfono, restablecerlo de fábrica. Mandarlo a la configuración de origen. Para que entonces dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. y perfecta.
Si nosotros no cambiamos de manera de pensar, no vamos a poder conocer el corazón del Padre. Amén. Necesitamos empezar a renovar nuestros conceptos. Necesitamos nosotros cambiar. Debemos de entender y saber que somos hijos de un rey y debemos de pensar y actuar como el rey es. Si usted estudia la primera y segunda carta de Samuel y los libros de los reyes, usted se dará cuenta que aun cuando el rey era bueno, hacía la voluntad de Dios, se conformaba y hacía las cosas bien, venía uno de sus hijos y hacía un desastre. Y eso provocaba que 4 o 5 generaciones o reyes después de él hicieran lo malo delante del Señor. Pero luego venía un entendido y ese empezaba a limpiar toda la cochinada que habían hecho los anteriores. Así es. Y quería volver a traer al pueblo al entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si el rey se perdía, el pueblo se perdía. Si el rey era bueno y empezaba a hacer lo bueno, al pueblo venía entendimiento. ¿Y qué cree? A nosotros nos pasa igual. Y hemos aprendido muchas cosas del mundo. Y el mundo te dice, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y te diré quién eres. El que entre lobos anda. Y el que es perico, donde quiere ver. Todo eso que te ha enseñado el mundo está tatuado en ti por todas las cosas que el mundo te enseñó erróneamente. Así es. Y no las quieres soltar. Y no quieres cambiar, como dice Pablo en la carta a los romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean diferentes, piensen diferente, obren diferente, no hagan lo que hace el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Mas buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces, necesitamos sabernos hijos de la casa. Amén. Necesitamos conformar parte de la casa, saber que hay un lugar en la mesa para mí. Amén, amén. Para no comportarnos como bastardos. Saber que soy hijo. Romanos 8:15. Por favor. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Amén. Si podemos llamar a Dios Padre, si tenemos el derecho de estar en la casa, si tenemos la oportunidad de compartir la mesa con Él, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no somos realmente hijos de la casa? Mire, hay mucha manera para ser hijo de Dios. Aquellos que han sido ya nacidos en el reino, caso de Angelito, ellos nacieron ya en el reino. Todos los demás fuimos injertados, fuimos adoptados, pero el Espíritu nos ha llevado a compartir el ADN con Jesucristo. Y luego entonces, ahora
nosotros tenemos los mismos derechos que el natural y estamos sentados en la mesa del Padre. Vamos a Gálatas 4:6, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, tenemos los hijos que nacieron en la casa, pero tenemos todos los que han sido adoptados y con los mismos derechos. Entonces, todos podemos clamar Abba Padre, porque ese mismo espíritu que estaba en Jesús, en Cristo, ahora está en nosotros. Y entonces eso nos hace poder compartir, porque la palabra de Dios dice ustedes, creo que es la primera carta de Pedro, dice, ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, ahora son pueblo de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios y Cristo vino a restaurar muchas cosas en nosotros para que pudiéramos tomar y estar en esa posición de hijos, para que no fuéramos más tratados como bastardos, sino hijos con los mismos derechos que el natural. Hay muchas corrientes dentro del cristianismo que te dicen, yo no sé cómo puedes aspirar a ser pueblo de Dios si esa es una promesa solo para el pueblo de Israel. Ustedes son mi pueblo, dijo el Señor. Pero por eso el apóstol Pedro dice, ustedes que en otro tiempo no eran, pero que ahora a través del sacrificio de Jesús, a través de esa reconciliación con el Padre, has vuelto a ser pueblo de Dios. Entonces, no tenemos que tener temor de que nos menosprecien, porque debemos saber quiénes somos. Debemos de tener muy firme nuestra identidad. Cristo entonces restauró todo lo que se había perdido con Adán. Ahora somos hijos a imagen y semejanza de Dios. Pero del dicho al hecho, 3 de lengua, por favor. Hay mucho trecho. Hay mucho que nos falta andar. Hay mucho que nosotros tenemos que aceptar esa restauración que Jesús hizo hace 2000 años para nosotros. Tenemos que empezar a comportarnos como hijos de Dios. La semilla del pecado ya no debe de estar más en nosotros, esa se fue. Ya no está más en nosotros. Los que están en Cristo no pecan. ¿Y por qué sigo pecando? Porque no has tomado la posición como hijo de Dios. Mire, cuando el rey se sentaba a comer, estudié un poquito la historia universal, el protocolo era que el rey tenía su mesa y estaban primero los lugares asignados para los hijos y luego los lugares asignados para los invitados del rey. Venía la hora de comer, venía el rey y se sentaban los hijos y se sentaban los invitados. Pero en el comedor, alrededor de la mesa, había muchos sirvientes que estaban atentos a la instrucción del rey por cualquier cosa que él pidiera. Se llamaba.
hermano. Lo bueno es que este se reconstruye solo. Ahí está. Estas gentes que estaban en el comedor, no en la mesa, en el comedor, no eran hijos. Podían escuchar al rey, pero no podían hablarle al rey. Solo los que estaban sentados en la mesa podían hablarle al rey. ¿Y esto qué hace? Ellos podían conocer al rey, podían conocer la manera de pensar del rey, pero no amaban al rey ni sentían el amor del rey. ¿Quiénes sentían el amor del rey? Los que estaban sentados en la mesa. Por ahí estudié luego Primera de Samuel, capítulo 2, Segunda de Samuel, capítulo 2, donde está la historia de Mefiboset. A Mefiboset, hijo de Jonathan, el rey David le asignó un lugar en su mesa. ¿Qué implica esto? El rey David lo adoptó como su hijo. Le dio un lugar de hijo. Le dio una posición especial. Él ya no era de la familia real, aunque fuera nieto de Saúl. Su papá nunca fue rey. Él no era descendiente de la familia real. Y aparte estaba tu chico. ¿Va? Como los condes y vizcondes y todo eso que escondes. Pero nosotros necesitamos, hermano Alfredo Sánchez, a ver quién está ahí afuera. Era Habacuc. ¿Qué andaba haciendo el Habacuc hasta afuera? Gracias. Vaya conmigo a Juan 5. Del 19 al 24. 19 al 24. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿En cuál anda ya? En el 27, dijo Hasta el 24. Ay, perdónenme. Estaba muy interesante, no había problema. Pero se pasó de largo. Perdón. Cristo vino a restaurar nuestra condición. Y Cristo dice: yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. O sea que cuando tú eres restaurado, no es solo Cristo quien te está restaurando, también el Padre lo está haciendo. Y por eso
te entregan al Espíritu Santo para que tu restauración sea por los tres. 1, 2, 3 por todos mis amigos de una vez. Tu restauración tiene que ser completa. Pero tu restauración no la vas a recibir sentado en la silla aquí. No. Tu restauración la vas a recibir cuando entres al corazón del Padre, cuando conozcas el corazón del Padre. Por eso muchas veces nos ha costado tanto trabajo cambiar. Y llevamos 16 años y parece que fue ayer. No hemos cambiado más que un poquitito, ¿verdad? Porque ya no salieron más canas. Yo no hago nada, dijo Jesús, que no haya visto hacer al Padre. Nosotros, ahora que somos hijos a través de Cristo, y debemos entonces de reflejar en todo tiempo al Padre, porque al igual que Jesús, nosotros debemos de ver qué está haciendo el Padre para replicarlo, debemos de oír lo que está diciendo el Padre para replicarlo. Y vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿y hasta cuándo nos vas a presentar al Padre? El Felipito vino y le dijo: Señor, ya preséntanos al Padre, ¿no? Acompáñeme a Juan 14. Del 7 al 12. Amén. Que no se pique. Juan 14, 7 al 12. Del 7 al 12, hermanos. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores cosas hará. Y esto entonces genera en nosotros una responsabilidad. Y aquí es donde ya nos da miedo seguir adelante. No queremos asumir esa responsabilidad, porque esa responsabilidad conlleva en sí mismo algunas cositas, como por ejemplo la obediencia. ¿Cuántos hijos rebeldes hay aquí? No mientan. Todos somos hijos rebeldes porque no hacemos la voluntad del Padre. Les crecieron la nariz a todos. Todo aquel que es hijo debe aprender y ser obediente. Debe ser obediente al Padre, a los padres y a los padres espirituales. Sujétese a toda autoridad, porque toda autoridad por Dios ha sido impuesta. Al Padre,
a los padres naturales, a los padres espirituales y a toda autoridad. ¿Y dónde vas a hacer tu santa voluntad? En ningún lado. Viniste a obedecer. Cuando tú empiezas y vienes obediencia, tu voluntad y tu libre albedrío tienen que ser entregados al Señor. Ya no podemos ser de otra manera. Debemos de tomar la autoridad de Dios para nosotros. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Otra vez, pero haciendo la pausa que tiene usted ahí. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿A qué hijos le está hablando? ¿A todos? Sí, a todos. ¿Qué es obedecer, hermana Paola? Es No hacer lo que me da la gana. No pensar que yo sé hacer las cosas mejor que como me han dicho que las hago. Es hacer las cosas al pie de la letra como me las están indicando y no sé, que te digan pinta la pared de azul y ya con la pintura azul digan, ah, se vería más bonita de verde. Y pensar que porque lo estás pintando, estás obedeciendo. Hermana Carla. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Escucho a la hermana y digo, así es. Bueno, obedecer para mí es poner mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Y eso es. Hermano José. El más obediente. No, yo siento que la obediencia es ya, exacto, ya no va a ser uno su voluntad, sino la voluntad de la indicación precisa, concreta, en lo que hay que hacer, sin contradecir a nada. Y me recuerda lo del Proverbios 1:7 que vimos una ocasión, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero habla en la sujeción y la obediencia. Obediencia es seguir sus mandamientos y obedecer al Señor, ¿no? A las autoridades, aunque cueste, ¿no? Y eso, obediencia. Mientras más cuesta, más es tomada en Sí, cuenta. entonces la obediencia, lo contrario de la obediencia es la rebeldía. Esta es Achú. la desobediencia, ¿no? Que muchos tenemos, ¿no? Entonces tenemos un espíritu rebelde, pero tenemos que domarlo, pues. Entonces ya no dejar nuestra voluntad, sino hacer la suya que dice el Señor que hay que obedecer. Entonces la obediencia es clave. Es como un soldado. Si le dicen cierta situación, lo tiene que acatar, aún en contra de su voluntad. Así es. El Señor nos da un ejemplo y dice, había un señor que tenía una viña y tenía 2 hijos. Y le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, no iré. Y luego le dijo al segundo, ve a trabajar a mi viña. Sí, papito lindo, hermoso, ahorita voy corriendo, voy. Y nunca fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ninguno de los 2. Obedecer es hacer la voluntad de Dios.
la voluntad de Dios, no la tuya, no lo que tú crees que es correcto, no lo que tú pensaste. Porque lo que tú piensas normalmente está ligado a lo que tú quieres. Y ya no es lo que tú quieres. Jesús no hacía lo que él quería, sino lo que veía hacer al Padre. Y yo me imagino cuando Jesús estaba pateando las mesas de los cambistas, ¿qué estaba haciendo el Padre? Echándole porras. La parte de la obediencia es la parte primordial de ser hijo. Usted no puede ser hijo si no es obediente. Así es, Señor. Porque Dios no tiene hijos rebeldes. Oh, sí. Usted tiene que ser obediente. La segunda responsabilidad que no nos gusta, rendir cuentas. Ni mi padre me pedía cuentas, porque este incircunciso cree que me va a venir a dar cuentas. Todos los hijos de Dios, en cualquier casa que se jacte de ser del reino, tiene que rendir cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? De todo. Y no es porque los pastores sean chismosos. Lo quieran controlar. No es porque el pastor quiera saber todo de tu vida. ¿Me quieren controlar? Hay algo que tienes que entender. Dios te ha puesto bajo la responsabilidad de los pastores. Nosotros daremos cuenta. Si a ti te va mal y ellos no lo saben, no estarán reforzando la oración para ti. Van a orar por ti, sí, como oran todos los días. Pero si tú le hablas y le dices, oiga pastor, pastora, fíjese que me está pasando eso, ellos entonces ahora están compartiendo tu responsabilidad por lo que suceda. Y entonces ellos tienen que darte una cobertura especial en oración. Si tú no tienes eso, ¿qué sucede? Sí tienes cobertura. Satanás también da cobertura. ¿Alcanzamos a comprender esto? Por eso la importancia de la rendición de cuentas. Decía un día la hermana Susi, ay, es que todo quieren saber. No, es que todo nos conviene saber. Es que nos conviene saber todo. Porque entonces aplicamos la sabiduría de Dios en todas las cosas que le suceden a ustedes. Ser pastor no es solo pararse a predicar. El pastor asume la responsabilidad de cada una de las personas que se congregan. Ese es otro punto bueno porque no debemos de dejar de congregarnos. Porque necesitamos a alguien que nos esté dando una paternidad espiritual y que esté velando en todo tiempo por nosotros. El corazón del Padre está en la casa. El corazón del Padre está disponible para los hijos. Pero necesitamos asumir la responsabilidad de rendir cuentas. Los casados tienen que venir a rendir cuentas de su matrimonio.
no solo es por consejería. Tienen que rendir cuentas de cómo se están tratando como esposos, de cuáles son los puntos álgidos que no pueden resolver solos, para que nosotros le pidamos una protección especial al Espíritu Santo, normalmente para las finanzas, porque son las áreas difíciles de entender entre el matrimonio. Normalmente uno es buen administrador, el otro es gastalón. Normalmente uno se preocupa por los pagos mensuales, al otro no le interesan. Y esto desbalancea el matrimonio de tal manera que llegan hasta la ruptura por no ponerse de acuerdo con los pagos. Y tienen que rendir cuentas de esto ante sus autoridades espirituales. Claro que esto representa una carga para sus pastores, pero por eso Dios les da un corazón de padre para que puedan asumir todas estas responsabilidades. ¿Quién? Adelante, Salim. Un ejemplo pudiera ser David, ¿no? Cuando se aventó el tiro con el león por las ovejas. Que era el pastor y pues no está fácil enfrentarse a un león, pero pues es la chamba del pastor. Nosotros vemos siempre uno que anda como león rugiente atrás de ustedes a ver a quién devora. Y tenemos que estarlos cuidando. Y ustedes muchas veces ni cuenta se dan. Vayan por favor al libro de Hebreos. Hebreos. 13:17. Obedeced a vuestros pastores. A ver, otra vez. Obedeced a vuestros pastores. Otra vez. Obedeced a vuestros pastores. ¿A quién? A vuestros pastores. Ah, pero a los vuestros nomás. A los que tenemos enfrente. Es Hebreos 13:17. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ay, Padre, mira, otra vez el hermano José no quiere obedecer. Ay, Padre, mira, otra vez Josecillo durmiendo. Dice la palabra de Dios que ustedes nos dan cuentas a nosotros y nosotros vamos a ir a rendir cuentas por ustedes. ¿Y qué cuentas quieren que demos de ustedes? Bonitas. Le voy a contestar como Agustín Lara. Haz pedazos tu espejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros realmente no hemos entendido esta porción de la palabra. Ellos son los pastores, ellos tienen la obligación de velar y de orar por mí. Depende de tu obediencia. Obedecer a vuestros pastores. Muchas veces pareciese que tenemos que andarles rogando
que vengan a rendir cuentas. ¿O no es así, Lina? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y hasta que ya ven enojada la pastora, entonces ponen fecha. Ah, bello que le tienen. ¿Verdad? No. Dice respeto, ¿no? Respeto es la tercera responsabilidad que debemos de tener. Pero antes del pasar al respeto, la rendición de cuentas lo guarda a usted. Es una protección para usted, así como el cumplir con sus obligaciones, porque es parte de lo que Dios nos pide. Y la tercera responsabilidad es el respeto, con honestidad. ¿Cuántos de ustedes han hablado mal de nosotros? Levanten su mano sin miedo. No. ¿Cuántos han hablado mal de nosotros? Todos levanten la mano, ¿para qué se hace? Que la Virgen les habla. No, yo a usted no la puedo culpar, hermano. Y aún así habría que investigar, ¿eh? Hay que investigar. Sí, ya, alguna vez. Algo está diciendo el Señor. Ya le quiero contar algo. Sí, dígame. De aquella vez que vine. Esa vez fue. De aquella vez que vine. ¿Sí se escucha? Sí. Aquella vez que vine que me sorprendí porque como fue por así transmisión, pues yo estaba así y dije, ay Dios mío, qué largo es esto, porque es muy largo, la verdad. Y yo dije, ay Dios, ¿y a qué hora van a salir los pastores? Ya, ahí están, ya bueno. Y empezaron a platicar y todo. Y ese día a mí me dejaron una enseñanza muy importante. Amén. En ese momento que yo venía con mi corazón pues tan lastimado, ¿no? Tan destrozado mi corazón. Y dijo, creo que fue usted el que lo dijo. Dijo usted que que nosotros no éramos como nosotros nos veíamos, sino que éramos como Dios nos ve. Solamente Él sabe cómo somos, de verdad, no como nosotros queremos que somos. Y cuando dijo eso, me di cuenta que me cambió totalmente todo, porque yo venía de salir de una relación de una persona que le llaman en psicología, ¿no? Un narcisista, donde mi imagen estaba muy Un deteriorada. macho chauvinista. ¿Sí? La imagen que yo tenía de mí muy deteriorada y venía con mucho dolor. Y cuando me dijo eso, haga de cuenta que ¡ping!, se encendió la luz y dije yo, sí es cierto, yo no soy como Él me está diciendo que yo soy como Dios me ve, y Él me ve hermosa y Él me ve valiosa y todo, y me cambió todo, así ese día que vine. Así que muchas gracias, porque de verdad que fue un gran cambio y yo me sentía aliviada, ya no tenía ese dolor así, ay, es que así soy yo con tantos defectos y no sé qué. Y dije, sí es cierto, yo soy hija de Dios. Y ahorita también lo acaba de decir, de que somos los tesoros más grandes. Y sí es cierto, digo, entonces yo debo ser muy hermosa, porque un tesoro es hermoso, ¿no? Y ahí nos cambia la autoestima y nos sentimos mejor, y ya entonces podemos decirle a esa persona, no voy a permitir que me hables así o que me digas que yo soy así, porque eso no es verdad, ¿no? Entonces muchas gracias, les agradezco mucho. Gloria a Dios. Dios es quien hace las cosas. Amén. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5. Cinco. 12 y 13. Pero no dijo amén porque ni siquiera tendría prendida la tablet. Ah, no, es que estaba. Lo pensó. Bajo el niño. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual.
Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Amén. De Tesalonicenses 5. 12 y 13. El apóstol Pablo dice que nos deben de tomar como algo de estima y que deben de respetarnos. Sabemos, porque el Padre nos ha enseñado, que hacer esta labor no es agradable para el otro lado. El que yo ponga los dedos sobre la llaga de lo que a ti te duele, no es agradable para ti, pero es necesario. Porque es el principio de tu restauración, es el principio de tu sanidad. Pero si tú no lo aceptas, el proceso no puede empezar. Dios le da a los pastores una visión y un discernimiento. Y muchas veces ustedes vienen con un espíritu engañador y lo percibimos y lo dejamos actuar, porque necesitamos ver hasta dónde ese espíritu domina tu vida. Cuando tú mientes, cuando tú dices algo que no es correcto, esos espíritus están dominando sobre tu vida. Cuando tú te pones en una posición incorrecta, ese espíritu está dominando sobre tu vida. Y ese espíritu tiene que ser derrocado, destronado y echado fuera de tu vida. Pero este proceso es doloroso. Porque este proceso va a tocar fibras y etapas de tu vida que no te gustan y por eso las tienes escondidas. Por eso te amachina. Y las tienes más que escondidas. Están en el cofre hasta abajo y todavía abajo de algo para que no salgan a flote. Mande usted. Es como los alcohólicos, ¿no? Que dicen, no, pues yo no tengo problema con el alcohol. Sí, yo lo controlo. Nos llevamos bien, y hoy no tomé, aunque les ruja el que los sí, hay gente que hasta embola nomás por Es la mente. cruz de olvido, hombre. Sí, es. Dice, no, hoy no tomé, y lo esconde. Bueno, pues cuando ustedes vienen en esa posición, no es que nos engañen y no nos demos cuenta. Muchas veces después nos quedamos comentando la pastora y yo, y me dice o le digo, ¿te diste cuenta de tal cosa? ¿Te diste cuenta de realmente qué es lo que está pasando con la hermana o con el hermano? Y entonces eso nos da a nosotros la posición para orar por ustedes. Porque sabemos, antes del problema que ustedes nos vinieron a plantear, nosotros tenemos que combatir con ese espíritu. El trabajo que hacen los pastores, no solo en esta casa, en todas las casas del reino, es en favor de ustedes, de los hijos de la casa. Pero esto merece un respeto. Amén. Y nuestro amado apóstol Boni nos decía muchas veces, si no entiendes lo que sucede, cállate, no critiques, guarda silencio. El Espíritu después te dará el entendimiento de por qué están sucediendo las cosas de esta manera. Algunas veces yo tengo que empezar a escudriñar
y a sacarles como con esa cosa que destapa uno el excusado. Así les tengo que hacer para sacar lo que ustedes tienen escondido. Pero ustedes consideran que me estoy metiendo donde no me llamaron y se molestan. Y el objetivo no lo marqué yo, lo marcó el Señor para su restauración. ¿Cómo podemos nosotros venir a la casa de Dios buscando el corazón del Padre y siendo voluntariosos, siendo engañadores, siendo mentirosos? No podemos. Si realmente yo quiero venir al corazón del Padre, yo tengo que entender el procedimiento. Amén. Y por eso en esta casa tenemos establecidos que antes de cualquier actividad te confieses con el Señor. No de una manera religiosa, porque nosotros no somos religiosos, sino de una manera para que te convenzas de hablar y de entregarle a Dios lo que realmente tú sabes que está mal en tu vida. Si tenemos una relación desastrosa, Dios no te quiere ahí. Entonces, o va a cambiar a tu pareja en el sentido de que lo va a convertir, o te va a cambiar de pareja. Te va a quitar eso, porque Él quita de nosotros todo lo que nos hace daño. Pero yo tengo que venir delante del Señor en espíritu y en verdad, trayendo mi vida y rindiendo cuentas de ella. Amén, amén. No es enterar a los pastores de mi situación, porque muchas veces eso es lo que pensamos, pues vamos a enterarlos a ver qué. No, es poner la situación delante del corazón del Padre para que Él derrame sobre ti, sobre nosotros, la sabiduría para poder saber cómo obrar. ¿Cómo vengo al corazón del Padre? A través de la adoración, a través de los procesos de intimidad que yo tengo con el Señor. ¿Cómo voy a conocer al Padre? A través de su palabra. Si yo sigo sin leer, yo no puedo decir que conozco a mi Padre. Si yo no vengo a sentarme a la mesa del Rey, yo no conozco al Rey. Es mi Padre y a lo mejor tengo un acta de nacimiento que diga que soy hijo del Rey. Pero esto no garantiza que yo tenga una relación de padre e hijo. Si yo quiero tener una relación de padre e hijo, yo necesito meterme a cintura. Amén. Necesito obedecer, necesito rendir cuentas y necesito ser respetuoso con mi casa. El Señor haga que esta palabra siga trabajando con nosotros, siga fluyendo en nosotros, Amén. para que podamos en libertad venir al corazón del Padre. Amén. Sean bendecidos. Amén. Gracias, Padre. Eres bueno. Damos gracias a Dios por la palabra.